Muy buenas tardes, estudiantes de prefacultativo de la Universidad Mayor de San Andrés, de la Facultad de Ingeniería. En esta noche o tarde, ya donde se encuentren, vamos a avanzar un poquito de lo que es de trigonometría, un nivel básico, para empezar con esta ola de ejercicios que vamos a hacer. Entonces, vamos allá. Es un nivel básico, sencillo, pero sí de conceptos fundamentales y muy importantes, más que todo. Bueno, tenemos como primer ejercicio eh, que me dice si el coseno de alfa es igual a raíz de 3 sobre 2, a y z, que es igual a 2 veces la tangente de alfa sobre 1 menos la tangente cuadrado de alfa. Bueno, eh, este tipo de ejercicios tiene dos tipos de resolución. Una de las primeras podría ser eh, el método gráfico o el analítico. Voy a optar por resolver por el método gráfico. Entonces voy a graficar el coseno de alfa es igual a raíz de 3 sobre 2. Donde tendría que tener un triángulo primero con el ángulo alfa, se podría decir, con un ángulo alfa. Entonces, ¿qué me dice? Que raíz de 3 vendría a ser mi cateto adyacente. Mi cateto adyacente. Y el 2 vendría a ser mi hipotenusa. Recordemos que la fórmula de coseno de alfa es igual a cateto adyacente sobre hipotenusa. Bueno, aquí me deja una incógnita. ¿Cuál es el valor de mi cateto opuesto? Eh, para ello vamos a aplicar el teorema de Pitágoras, que me dice que la suma de los catetos al cuadrado va a ser igual a mi hipotenusa al cuadrado. Teniendo esto en cuenta, eh, voy a poder despejar el valor de P. Yo le doy una variable aleatoria. Vendría a ser el valor de P más menos 1. Teniendo más menos 1, ¿por qué? Porque, a ver, esto va a ser 3, esto va a ser 4, voy a tener 4 en función de una raíz, y al sacar raíz cuadrada de 1, me da dos opciones, que puede ser más y menos 1. Ok, voy a tener esa consideración en cuenta, y ya está, ya no tenemos más que trabajar, y vamos a hacer la función tangente de alfa de este mismo ángulo. Mi función tangente de alfa vendría a ser mi cateto opuesto sobre mi cateto adyacente. Cateto opuesto vendría a ser 1, más menos 1, perdón, y mi cateto adyacente raíz de 3. Es muy importante tomar estos dos signos porque tendría dos resultados diferentes. Ok, entonces mi primer resultado, perdón, mi función tangente lo voy a reemplazar en z, pero ya no como una función trigonométrica, sino como una variable de longitudes. ¿Ok? Entonces voy a tener el 2 de acá, multiplicado por mi tangente de alfa. Mi tangente de alfa vendría a ser más menos 1 sobre raíz de 3. ¿Ok? Entonces todo esto dividido entre 1 menos mi tangente al cuadrado de alfa, que vendría a ser más menos 1 sobre raíz cuadrada de 3. Todo esto al cuadrado. Haciendo esto al cuadrado, eliminaría estas dos opciones de más menos. Entonces solo sería más, porque si es menos al cuadrado, se podría decir, vendría a ser más. Más al cuadrado vendría a ser igual más. Entonces, en la parte superior realizo el producto y vendría a obtener esto. En la parte del denominador tendría 1 menos simplemente un tercio, repartiendo este cuadrado a cada uno de los términos. Bueno, en la parte del numerador tendría nada, nada nuevo. En la parte del denominador voy a realizar esta suma que vendría a ser eh, como factor común, máximo común divisor, perdón, el 3. 3 dividido entre 1 por 1 vendría a ser 3, menos este 1 vendría a ser 2. Y tendría 2 tercios. Realizando medios con medios y extremos con extremos, tendría que
eh, estos dos se me simplifican. Este 2 con este 2 se me simplificarían. Y tendría simplemente más menos conservando el signo, tengan mucho cuidado en eso. Esta es raíz cuadrada de 3 vendría en la parte del denominador y este 3 vendría en la parte del numerador. Pero como ya avanzamos temas de racionalizaciones, entonces tendría que racionalizar esto, no dejar con raíz en el denominador. Vamos a aplicar un artificio. Al hacer esto, no interfiero en nada. Esto sería 1, pero me sirve para eliminar el radical en el denominador. Bueno, teniendo eso, tendría que esto sería al cuadrado, raíz cuadrada de 3 al cuadrado, simplemente vendría a obtener 3. Este 3 con este 3 los puedo simplificar y simplemente me quedaría raíz de 3. El signo, no se olviden, es muy importante. Y tendría finalmente más menos 3. Más menos raíz cuadrada de 3. Ok, finalmente mi z vendría a ser más menos raíz cuadrada de 3. Como primer ejercicio, para empezar, está bien, aunque no crean, este es un ejercicio de examen del 2008 de la Facultad de Ingeniería. Hay que tener un concepto bien claro, muy sencillo, pero muy vital para ese ejercicio. Pasando al siguiente ejercicio, tenemos como ejercicio número 2, me dice que si se conoce que y es igual a arcos coseno, sería arcoseno de x más 1, haya la expresión del mismo ángulo en términos del arcoseno. Bueno, recordar eh, que, ¿qué es un arcoseno? ¿Qué es un arco coseno? Es simplemente la función inversa del seno o del coseno. Por ejemplo, yo tengo aquí en la parte de aquí arriba lo voy a hacer, voy a tener coseno de x o de y, de lo que sea, coseno de y, que sea igual a x, por así decirlo. Eh, Voy a aplicar la inversa, mi función inversa, arcoseno, que sería arcoseno, ya no me alcanza, perdón. Entonces aquí tendría, perdón, arcoseno, arcoseno de y aquí tendría arcoseno de x. ¿Ok? Van a disculpar, mis gráficos van a disculpar. Pero este arcoseno se va con este coseno, se podría decir, y y vendría a ser igual a arcoseno, simplemente, o lo que tengo ahí, arcoseno de x. Eso. Bueno, entonces para seno lo mismo, si aquí tengo en vez de coseno, tengo seno, entonces voy a aplicar su función inversa, que vendría a ser arcseno de y simplemente tendría que y es igual a arcseno de x. Bueno, y es justamente lo que me pide aquí en este ejercicio, que el ángulo, z, lo voy a denominar, es un ángulo cualquiera, esté en términos del arco seno. Aquí lo tengo en términos del arco seno. Bueno, yo me voy a ir por la parte analítica, también se puede hacer por la parte gráfica, graficando esto, pero lo voy a hacer por la parte analítica. Ok, como les dije, su función inversa, aplicando función inversa a este lado de la ecuación, tendría que el coseno de y va a ser igual a x más 1. Vulgarmente, el arcoseno de aquí pasaría a ser un coseno al otro lado. Ya estamos más que todo familiarizados con eso, entonces tal vez lo entiendan así. Ya.
Voy a elevar ambos términos al cuadrado, obteniendo de este lado coseno cuadrado de y igual a x cuadrado más 2x más 1. Vendría a ser un binomio cuadrado perfecto. Ya. Vamos a recordar esta identidad que me dice que el coseno cuadrado de cualquier ángulo más el seno cuadrado de cualquier ángulo es igual a 1. Simple, sencillo. ¿Por qué? Porque de aquí voy a poder despejar coseno cuadrado de y voy a poder reemplazarlo en este lado. Y así ya lo voy a tener en función de seno de y es lo que me pide. Lo voy a poder despejar, se podría decir, y voy a tener en arcoseno. Y ahí voy a tener mi ángulo X, que no sé aún. Bueno, voy a hacer eso. Voy a despejar de este coseno cuadrado de y, que vendría a ser igual 1 menos seno cuadrado de y. Lo voy a reemplazar en mi ecuación y vendría a ser que 1 menos seno cuadrado de y vendría a ser igual a x al cuadrado más 2x más 1. Esto con esto se simplifican. Continuando y deshaciéndome del signo de este lado, lo voy a multiplicar todo por menos 1 y tendría esta expresión. Seno cuadrado de y es igual a menos x y x más 2. Un x, puede factorizar. Aplicando raíz a ambos miembros, tendría que mi seno de y es igual a raíz de menos x por x más 2. ¿Ok? Ya lo tengo en seno de y, justamente lo que me pide. Y este va a ser mi ángulo, el ángulo que yo quiero. Bueno, finalmente, y va a ser igual a mi arcseno de la raíz cuadrada de menos x por x más 2. ¿Ok? Hay que tener unas consideraciones bien claras. Vamos a decir que todo esto, toda esta raíz de acá, tiene que ser mayor o igual a menos 1. Lo voy a escribir aquí. Menos x por x más 2. Todo esto tiene que ser mayor o igual a 0. ¿Por qué? No existe raíces negativas. Bueno, sí existe, claramente, pero son números imaginarios. Nuestro tema no comprende, o sea, todo el prefa no vamos a ver números imaginarios, pero sí es importante el análisis para inecuaciones. Entonces, este valor tiene que ser mayor o igual a 0. Ok, teniéndose en cuenta, terminamos el ejercicio. Vamos al ejercicio 3, que me dice, sea un triángulo ABC recto en C, donde se verifica que la secante cuadrado de A más la secante cuadrado de B igual a K por la tangente cuadrado de A menos la cotangente cuadrado de A. O sea, me dice que se verifica que todo eso haya el valor de seno cuadrado de A menos el seno cuadrado de B. Ok, teniendo eso, vamos a empezar graficando, porque me dice que tengo un triángulo ABC. Vamos a graficar, ahí está mi triángulo, recto en C. Es importante aclarar, recto en C. ¿Qué me dice si es recto? Que este ángulo es de 90 grados. Eso significa recto en C. Donde se verifica que la secante cuadrado de A más la secante, ya sabemos eso. Entonces, como me dice un triángulo ABC, ya le voy a poner sus nombres, A, B y C. Ese es mi triángulo. Por fines didácticos, interactivos, voy a hacer que mi A va a ser este ángulo, mi B va a ser este ángulo y mi C va a ser este ángulo recto. Vamos a dar nombres también a los lados, a este hipotenusa, cateto y a este cateto, les vamos a dar nombre. Yo tengo esta forma de nombrarlos. Voy a hacer que A, su opuesto, sea A minúscula. De B, su opuesto sea B minúscula. Y de C, su opuesto sea C minúscula. Puede ser cualquier otro nombre, otra variable. Aquí en vez de A puede ser X, Y, Z. Puede tomar cualquier otro nombre, pero para mí
es mucho mejor hacerlo así, ordenadamente siempre. Bueno, eh, vamos a hallar lo que nos pide aquí, secante cuadrado de A. Vamos a tener que hallar secante de A. Entonces, secante de A, ¿a qué me viene a la cabeza? ¿Qué es la inversa de, del coseno? O sea, secante de A va a ser igual a 1 sobre coseno de A. Entonces, que me venga a la cabeza coseno de A. Coseno de ¿a qué sería igual? Coseno de A sería cateto adyacente, vendría a ser B, sobre hipotenusa C. Entonces, coseno de A sería B sobre C. Ahora la secante es su inversa. Si coseno de A vendría a ser B sobre C, entonces su inversa sería C sobre B. Y así sucesivamente hacemos para la secante de B, para la tangente de A, que vendría a ser mi cateto opuesto, tangente de A, cateto opuesto A, y sobre cateto adyacente B. Ok, mi cotangente, que vendría a ser su inversa de esta tangente, simplemente sería B sobre A. Ok, teniendo eso en cuenta, vamos a empezar a trabajar. Vamos a reemplazar todo esto. Aquí tenemos nuestra ecuación principal, se podría decir. Y vamos a tener que, en vez de secante cuadrado de A, vamos a anotar E C sobre B. ¿Ok? Más secante cuadrado de B, que sería C sobre A. ¿Ya? Igual acá por tangente de A. Tangente de A sería A sobre B. Menos B sobre A, todo esto al cuadrado. Ok. Aplicando factor común en esta parte, c cuadrado, voy a factorizar c cuadrado y voy a obtener esta suma de fracciones. En el lado derecho tendría k por eh, igual, esta suma de fracciones tendría como máximo común divisor a cuadrado por b cuadrado. A cuadrado por b cuadrado dividido entre b al cuadrado, que será este b al cuadrado, vendría a ser a cuadrado. A cuadrado por a cuadrado tendría un a la cuarta. Menos lo mismo de aquí, a al cuadrado por b al cuadrado dividido entre a cuadrado tendría b cuadrado. B cuadrado por b cuadrado sería b a la cuarta. Ok, teniendo eso, en el lado izquierdo vamos a aplicar la suma y la suma se me hace más fácil, que es así. Del denominador se multiplican y del numerador se suman. Entonces, a cuadrado por b cuadrado y en la parte del numerador a cuadrado más b cuadrado igual a k por, si se dan cuenta, en esa parte tendríamos una diferencia de cuadrados. Vamos a hacerlo para fines de simplificativos. Entonces, podemos simplificar esta parte, que sería al cuadrado más b cuadrado simplificado. Ok, en la parte del denominador también se puede simplificar. Lo simplificamos y tendríamos eso. Tendríamos finalmente, no finalmente, pero ya por terminar, que c al cuadrado, este c al cuadrado, va a ser igual a k por a al cuadrado menos b al cuadrado. Entonces, voy a llevar todas las partes no conocidas, las variables no conocidas, porque este a cuadrado, b cuadrado y c cuadrado son variables o nombres que yo me di. Entonces, el ejercicio no menciona ninguna de estas en ningún momento, pero sí 1 sobre k, es un valor conocido. Entonces, sé que puedo trabajar con eso. ¿Ok? Lo voy a dejar así. También puede ser inversamente, pero veremos qué pasa. Ahora, para mi valor de seno cuadrado de a menos seno cuadrado de b, voy a tener que hallar el seno de a y el seno de b respectivamente. Seno de a sería igual a seno de a, cateto opuesto sobre hipotenusa, a sobre c. Seno de b, cateto opuesto sobre hipotenusa, c. Entonces, vamos a hacer lo mismo, lo voy a reemplazar, este seno cuadrado de a menos el seno cuadrado de b, que vendría a ser esto y esto. ¿Ya?
en la parte del denominador voy a tener un máximo común divisor común. Entonces simplemente en el numerador se aplicaría las respectivas restas. Y voy a obtener que todo esto es igual a todo esto. Entonces se me hace muy sencillo y simplemente mi diferencia de senos al cuadrado sería 1/4. ¿Ok? Ese sería mi tercer ejercicio. Vamos por el